Ok, entonces, a ver aquí con la hojita, miren. Tenemos aquí nuestras circunferencias centradas en un punto x0. Y ya estuvimos discutiendo bastante lo del rotacional, que lo que estamos haciendo es con la integral de línea. ¿Por qué? No. Entonces, ahí, espérame, déjame concentrarme, por favor. Entonces, estuvimos viendo la tendencia del campo a hacer girar estos discos pequeños con el rotacional, pero ahora lo que queremos medir es la tendencia del campo a atravesar estas circunferencias, que va a tener que ver con los flujos. Luego platicamos de eso. Aquí está el campo, y entonces lo que hay que medir es la tendencia del campo a salir, a atravesar esta circunferencia. No sé si notan que a la hora de medir esto, es como medir cómo actúa la otra componente del campo en cada punto de la circunferencia. Con el rotacional, ¿qué hicimos? Aquí está gamma prima, que no sé si me lo voltea, pero yo lo dibujé en el sentido antihorario, entonces creo que ustedes lo ven en sentido horario porque le estoy dando vuelta, pero véanlo en sentido antihorario. No, sí se está viendo a la izquierda, el verde. Ok. Es que cuando yo me veo en chiquito, sí aparece, sí se ve al revés. Bueno, entonces, con el rotacional estuvimos midiendo la acción del campo en la dirección tangente a estas curvas en cada punto, ¿verdad? Entonces, ahora la cuestión es medir cómo actúa el campo en la dirección ortogonal a la curva en cada punto, pero atravesando la curva. Así. Por eso puse en esa dirección la flecha. ¿Sale? A esa le vamos a llamar gamma prima ortogonal, pero el chiste del gamma prima ortogonal, gamma prima ortogonal, es que va en el sentido contrario del normal. ¿Se acuerdan que el vector normal apunta hacia donde se dobla la curva? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso o no? Bien. Entonces, nosotros como queremos medir cómo actúa el campo en la dirección ortogonal a gamma prima, pero saliendo atravesando la curva, entonces el gamma prima ortogonal apunta en el sentido contrario al normal. ¿Sale? Bueno. Entonces, eh, cuando hagamos cuando hagamos la integral de línea, ¿cuál integral de línea? La integral de línea del campo sobre gamma R del campo, pero ahora la parametrización es tomando la ortogonal, ¿ok? Entonces, ¿qué les va a medir esta integral de línea? La tendencia del campo a atravesar esta circunferencia. ¿Qué pasa si les da 0 esta integral? Bueno, que en promedio entra tanto el campo como la parte que sale, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? No, el campo es una función de R2 en R2 y ya está fijo. Si tú piensas que el campo son, por ejemplo, te da velocidades o fuerzas, bueno, va a haber movimiento involucrado, ¿verdad? Pero la F está fija, ¿verdad? ¿Se entendió, Luis Manuel?
Ok. Entonces, si esta integral de línea les da 0, es porque en promedio el campo entra por igual que la parte que sale. ¿Ok? ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer? Tomar esto como ocurría con la integral de línea normal, quedaba proporcional al área delimitada por la curva. Aquí va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque esta integral de línea la pueden poner en términos de la que ya conocen. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tomemos el límite de estas integrales de línea entre las áreas de los discos? Nos va a quedar la divergencia del campo en el punto x0. ¿Y qué mide la divergencia? En un punto. La tendencia del campo a fluir alejándose o acercándose hacia x0. ¿En qué casos es alejándose? Pues cuando esto es positivo, ¿verdad? ¿Y cuando es acercándose hacia x0? Pues es cuando esto es negativo. ¿Se entendió? Ahorita escribo las definiciones y todo. Lo que quiero es que ustedes, con lo que ya hicimos, calculen la divergencia en términos de las parciales de f. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Ok? Empiécenlo. Y ahorita ya me conecto y todo, pero quiero que ustedes empiecen a trabajar, por favor. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok. A ver, estamos haciendo un ejercicio. Entonces se los voy a anotar aquí. Bueno, a ver, si se entendió, vamos a empezar por dar las definiciones que necesitamos. La primera es la de gamma prima, ¿no? Gamma ortogonal, o sea, la definición de esto. De la integral de línea, pero en dirección ortogonal a la curva. Esto es lo que vamos a definir. A ver si es cierto que se entendió. A ver, Catherine, eh, ¿tienes micrófono? Sí, sí tengo, Bien. pero no comprendí. Ajá, vamos a repetirlo para que me puedas dictar esa definición, ¿sale? Pues a ver. Ok. A ver, primera pregunta. ¿Ya te sabes la definición? Lo voy a escribir hasta acá abajo. De la integral de línea de f de gamma. No. A ver, ahí está el primer problema. Entonces, que alguien te ayude.
A ver, ayúdenle a Katherine. Esta ya se la tienen que saber. Diles que no sean gachos. Ah, ya está Luis Manuel. Es la integral. ¿De dónde a dónde, Luis? De A a B. De F evaluada en gamma de T. Punto gamma prima de T. Ya tiene rato que hemos estado trabajando con esta integral, Katherine. ¿Has visto las clases? ¿Estabas ya en esas clases? Me he estado viendo, pero hubo unas clases que me perdí de la anterior semana prácticamente. Ok, bueno, te estás poniendo al corriente, ¿verdad? Apenas, ajá. Bueno, fíjate que esta es una integral de una función de RNR. O sea, que que te dices el área bajo la curva, ¿verdad? ¿Sí, Sí, Katherine? sí. Aquí el chiste es interpretar el integrando. O sea, esta función que estamos integrando aquí. ¿Qué cosa es? Pues tienes una función de R2 en R2, ¿sale? Entonces, como tienes una función de R2 en R2, a cada puntito del plano le asignas una flecha. ¿Estás de acuerdo? Ujú. O sea que esta flecha es F de este punto. Los puntos de esta curva de aquí son puntos de la forma gamma de T. ¿Sale? Ok. Entonces, cuando aquí en el integrando te aparece F de gamma de T, es esta flecha roja. ¿Lo ves? Bueno, se ve todo feo, pero la flecha roja es la flecha que le asigna la función de R2 en R2 a este punto de aquí, y este punto de aquí es gamma de T. ¿Está claro, Katherine? Sí. Bien. Entonces, cuando tú haces el producto punto, si el gamma prima fuera unitario, te daría la sombra del vector rojo sobre sobre la recta verde, ¿ok? Entonces, cuando haces el producto punto entre este vector y este vector, gamma prima, ¿sí te queda claro qué es? Dijo que era el ¿Katherine? vector ortogonal, ¿no creo? No, gamma prima Algo es el así. vector velocidad de la curva, Sí, 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 sí. que Sí, sí. siempre es tangente a la curva. De hecho, así se define la tangente para este tipo de funciones, ¿te acuerdas? Ujú. Bien. Entonces, gamma prima es tangente a la curva. Entonces, cuando tú te estás tomando el producto punto, ¿qué estás obteniendo? Estás obteniendo la sombra de la fuerza en esta dirección y en la dirección del vector velocidad que es tangente a la curva por la rapidez de la parametrización. ¿Sale? ¿Qué es la rapidez? La norma de este vector. ¿Sí, Katherine? No, ahí me perdí. Ajá, mira. ¿Qué cosa es este producto punto? F en gamma de T punto gamma prima de T. Esto es igual a F en gamma de T, que es la flecha roja. ¿Te queda claro? Esa es la flecha roja, ¿ok? Punto. El tamaño de este vector por el tangente unitario. ¿Qué era el tangente unitario? Es tomar esta flecha verde, que es la velocidad de la curva en este punto, entre su norma. Por eso, cuando tomas el cociente, este es gamma prima entre este número. Por eso, esto es lo mismo que esto. ¿Te queda claro, Katherine? Sí. Entonces, ¿cuál es la interpretación de todo este número? Todo este vector es el vector verde. Entonces, cuando tú haces el producto punto del vector del campo de F en este punto, que es la flecha roja,
con el tangente unitario, te queda la sombra de este vector sobre la dirección del tangente unitario, o sea, sobre la dirección tangente a la curva en el punto. ¿De acuerdo, Catherine? Y luego lo tienes que, este es un RAL, y luego lo tienes que multiplicar por la rapidez de la parametrización. No sé si te acuerdas que esto era la rapidez de la parametrización. O sea, este número depende de qué tan rápido vas recorriendo la curva. ¿Te acuerdas? Sí, Ok, y ya es todo. ¿Sale? ok. Entonces, por esta interpretación que tiene este número, toda esta función que estás integrando, cuando integras, ¿qué obtienes? Te da un número que si tú te imaginas que en el plano tienes un campo de fuerzas y tienes un disco centrado en x0, dependiendo del valor de esta integral, el campo de fuerza te va a hacer girar este disco. Además te va a decir en qué sentido o si no lo hace girar. ¿Por qué? Porque cuando la sombra no se anula, quiere decir que el campo de fuerza sí está afectando al disco en este punto para hacerlo girar. Cuando es positivo es que está girando en el sentido en que tú recorres la curva. Quiere decir que en este punto, como en este dibujo, el campo está haciendo, quiere hacer girar al disco en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Lo ves, Catherine? Sí, sí lo veo. Pero ¿qué pasa? Que en otros puntos la fuerza puede querer hacer girar al disco en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, al revés. Entonces, ¿de qué va a depender de que la fuerza haga girar o no este disco? Pues va a depender de qué parte domina. Si la parte que hace que la fuerza quiera hacer girar el disco en el sentido contrario de las manecillas del reloj o al revés. ¿De acuerdo? Y justo eso es lo que te mide esta integral, Catherine. ¿Está claro? Sí, ¿Y ya? ¿Va? ok. Entonces, cuando esta integral te queda positiva, es porque la fuerza, o sea, el campo, te está haciendo girar el disco en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sale? Cuando te queda negativo, es porque te está haciendo girar al disco en el sentido de las manecillas del reloj. Y si te queda cero, quiere decir que la parte que quiere hacer girar el disco en un sentido y en otro se compensa y entonces el disco no va a girar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sale. Ahora, esto que estuvimos trabajando, ya vimos varios teoremas que tienen que ver con esto. A partir de estas integrales definimos el rotacional. ¿Cuál era la definición del rotacional? Del campo en un punto x0. Pues es el límite cuando el radio tiende a cero de estas integrales sobre el área del disco que encierra cada una de estas curvas. Adentro de esto tú tienes el disco de R. ¿Sale, Catherine? Sí. Y vimos, ¿por qué dividimos entre el área? Porque lo que vimos, y ya lo demostramos también con teorema de Green, es que estas integrales de línea son proporcionales al área. Por eso dividimos entre el área para solamente obtener la constante de proporcionalidad. ¿Sale, Catherine? Y resulta que para campos suaves, para funciones de R2 en R2 que sean suaves, es decir, continuamente diferenciables, esto te da la parcial de la segunda función coordenada respecto a x en el punto x0 menos la parcial de la primera función coordenada respecto de y en x0. O sea, resulta que todo este número complicado de imaginarse de calcular para funciones continuamente diferenciables, simplemente es tomar la diferencia entre estas dos parciales, Catherine. ¿Sale? ¿Ok, Catherine? Sí, ok. Va. Entonces, ahora, lo que yo quiero que ustedes hagan es
algo parecido, pero en lugar de medir cómo la tendencia del campo a hacer girar los discos, lo que quiero es que midan la tendencia del campo a atravesar los discos de adentro hacia afuera. ¿Te quedó claro, Catherine? O sea, sería como si expulsara algo del centro. Sí. Ok. Entonces, nuevamente, si tú tienes aquí un fluido, y estos son, por ejemplo, un campo de fuerza o de aceleraciones o de velocidad, todos esos vectores te van a decir en cada punto cómo está fluyendo el tal fluido, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que si esta integral de línea te diera 0, ¿qué te estaría diciendo? Pues que la parte que sale del fluido se compensa con la parte que entra. Otra cosa es que no haya movimiento y entonces obviamente nada entra, nada sale y te da 0 también. Pero otra manera de que te dé 0 es que se compense la parte de la que sale con la que entra. ¿Se entendió? Más o menos. Ujú. A ver, estoy tratando de pensar una situación en la que puedes necesitar este tipo de cálculos, ¿no? Muchas cosas de estas en realidad hay que hacerlas en R3 para muchas aplicaciones, aunque sí tienen aplicaciones en R2. Porque bueno, puedes ver cortes de los campos en R3 y con eso puedes estudiar muchas cosas de fenómenos concretos. Pero, si tú suponte que tú tienes, que tu plano es la superficie del agua, ¿sale? Y bueno, las oscilaciones hacen que la superficie del agua no sea plana, ¿verdad? Hay movimiento. Ahora, dependiendo de cómo sople el viento y de la corriente del mar o de de tu manto acuífero, dependiendo de varios factores, el movimiento en la superficie del agua, pues puede ser para distintas direcciones, ¿verdad, Catherine? Sí. Entonces tú puedes pensar que eh, tú puedes quererte fijar en la tendencia, en cómo la superficie del agua te va a mover las cosas que floten en ella. Entonces no te va a importar cómo es el movimiento de que suba o baje el nivel del agua, sino solo te importa cómo el agua va desplazando sobre su superficie a las cosas que estén flotando. Entonces, para una situación así, te va a servir pensar cómo es la fuerza del movimiento del agua solo sobre la superficie y solo en la dirección y solo en el plano. Te interesa saber cómo es esa fuerza del agua, pero solamente en el plano que tú estás abstrayendo para representar a una superficie plana, para saber cómo se van a mover las cosas que flotan en el agua. ¿Estás de acuerdo, Catherine? Ajá. Te oí poco convencida. Esto por lo que lo entiendes es como si queremos saber en qué dirección se mueve el agua para ver, por ejemplo, el movimiento de... ¿Catherine? ¿Te está fallando el micrófono? No, Ah, digo, es que por lo que le entiendo es más o menos el de que queremos saber cómo se mueve el agua. no. Bueno, ¿quieres saber cómo se mueven los Según objetos que flotan en el agua? cómo se mueve el agua para saber hacia qué dirección, si ponemos un barquito se iría aproximadamente o algo. Sí, o incluso si te hace girar tus objetos, ¿no? Ajá, es por lo que entiendo, logro Sí. entender. ¿Sale? Ujú. Va, bueno. Entonces, pensando en ese ejemplo, tú vas a tener en tu superficie del agua, pues flechas que va a depender de cómo sople el aire en cada sección de la superficie del agua, ¿verdad? Si es un área muy grande,
pues sí tiene sentido. En áreas chiquitas, pues el sentido, la dirección y sentido en que sopla el aire, pues va a ser muy parecida, ¿verdad? Pero si es una superficie muy grande, sí te puede pasar esto, ¿no? O sea que las flechas van para muchos lados. Y si además en una parte hay una corriente de agua porque te entra un río de un lado y en fin, o sea, hay muchas cosas que te pueden hacer que esas flechas vayan para todos lados. ¿Estás de acuerdo, Catherine? Sí. Bien. Entonces, para tú analizar cómo se están comportando los movimientos en la superficie del agua, una manera de hacerlo es ver cómo interactúa estos campos, o sea, la fuerza que le está imprimiendo el agua en cada punto de su superficie a un disco. ¿Por qué? Porque te puede hacer girar el disco, además de que se vaya desplazando, te lo puede hacer girar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sale. Ahora, ¿qué más puede pasar? Que en un disco así, por ejemplo, a ver, déjame lo pongo en el dibujo de acá. Tú tienes aquí tu disco, ¿sale? Tú el disco lo dejas ahí fijo, porque quieres ver cómo interactúa tu campo sobre este disco. Lo dejas ahí fijo, ¿sale? Tu centro está aquí en X0. Entonces, puede ser que en un disco aquí, en cada punto del borde, el campo esté actuando de distintas maneras. O sea, las flechas van para todos lados, vamos a ponerlo así. ¿Sale? Sí. Entonces, en otra parte puede estar para acá, sí, que era el dibujo que estaba poniendo acá. Entonces, una manera que tú tienes para analizar cómo actúa el campo sobre discos es fijarte qué está pasando en la orilla del disco. ¿Sale? Una situación fácil sería que tu disco que el campo sobre la orilla fuera, por ejemplo, vamos a tomarlo constante. ¿Lo ves? Sí. Entonces, ¿tú qué puedes decir? Ah, mira, este borde, el agua está actuando en esta orilla para llevarlo hacia la derecha, ¿verdad? Y acá también. Entonces, en términos del desplazamiento, pues ahí no hay problema. Pero en términos, tú imagínate que tienes un un aro con cierto grosor para que atravieses la superficie del agua, y tú lo que quisieras ver es qué tanta agua está pasando. En realidad, más que algo físico, te lo tienes que pensar como algo imaginario, ¿no? O sea, tú quieres medir qué tanta agua fluye por el borde. A ver, tienes aquí tu superficie del agua. Vamos a ponerlo así, ¿sale? Y en un cilindro imaginario nada más es que realmente es una circunferencia, pero para que sea más intuitivo, tú imagínate aquí un cilindro que atraviesa a tu superficie, ¿sale? Y sale por acá abajo, pero la parte de abajo no me importa. Es un cilindro imaginario, realmente no es algo físico, ¿no? O sea, no, porque si no obstruyes el flujo, y es lo que no queremos hacer. Bueno. Y tú lo que quieres saber es qué tanta agua pasa sobre ese cilindro, pero que en realidad es en la superficie del agua, qué tanto está fluyendo
sobre esta circunferencia en la superficie del agua, o sea, por aquí. Entonces, fíjate que en un campo constante, ¿qué va a pasar? Que va a entrar tanta agua de un lado como va a salir del otro. ¿Lo ves, Catherine? ¿Y todos? Sí, sí, lo veo. Entonces ahí, si tú quieres medir eso, esta integral te va a dar 0. Pero si tienes un comportamiento más, digamos, no tan fácil como un campo constante, esta integral, pues quién sabe qué te va a dar. ¿Sale? Sí. Ahora, ¿por qué vamos a elegir cómo va el campo en la dirección ortogonal a la curva, pero además en el sentido contrario al vector normal? Bueno, porque por convención vamos a tomar que esto es positivo cuando el flujo es mayor para salir de este, la mayor cantidad de flujo es para salir de este disco. O sea que tienes que atravesar sobre la circunferencia hacia afuera en mayor proporción que la parte que apunta hacia adentro. ¿Sale, Catherine? Ok. Entonces, primero vamos a definir qué cosa es la gama ortogonal. Bien. Entonces, como nosotros solo hacemos esto, podríamos definirlo para curvas en general. Ahorita solo me interesa para circunferencias, para hacer los cálculos que vamos a hacer. Entonces, sea gamma R de t igual a R por coseno de t, seno de t, más x0, el vector x0. ¿Sale? Ya sabes que la imagen de esta curva es una circunferencia centrada en x0 de radio r, ¿verdad, Catherine? Sí. Bien. Pero además va en sentido antihorario. Recorres esa circunferencia en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Ujú. Bien. Gamma. Mm, 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 mm. Gamma, a ver, nada más déjenme recordarle, es que ahorita se me fue un detallito de la anotación. Déjenme checar, para simplificar la anotación. Ok. Ajá. Entonces, ay, no encuentro esto. Nada, eso es para simplificar la anotación. Bueno, sí, no, ahorita corregimos, porque nosotros lo que queremos definir es esto, ¿no? Bueno, de una vez lo metemos. Antes de terminar de escribir la definición, lo que quiero que vean es qué vector nos conviene tomar. A ver, voy a tomar ahorita simplemente gamma de t como coseno de t, la unitaria, porque para lo que quiero hacer, esta es la clave. Entonces, fíjense. Ahorita centrar en el origen igual para facilitar. Entonces, ya saben que en esta circunferencia, ¿quién es gamma de 0? Pues es el 1, 0, que es ¿verdad? Esta flecha es el 1, 0. ¿Quién es gamma prima en 0?
pues es este de aquí. ¿Sale? Gamma prima en 0 es el 0, 1. ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros queremos tomar el ortogonal a este vector, el mismo, pero que apunte hacia afuera. Ay, bueno, me quedó de tamaño distinto. En el dibujo parecen se ven de tamaño distinto, pero quiero que sean del mismo tamaño, ¿eh? Ok, entonces, este de aquí, este es el que yo quiero que sea el gamma prima ortogonal. ¿Quién es? Fíjense que coincide con este de aquí, que es el gamma en 0, es el 1, 0, pero en términos de las coordenadas de este de aquí, ¿qué me queda? Es invertir sus coordenadas, o sea, es gamma 2 prima, coma, gamma 1 prima, pero para que este sea ortogonal al gamma prima, le tengo que poner signo menos acá o acá. ¿En dónde va el signo menos? Para que me quede en este punto esta orientación, o sea, que apunte hacia afuera. ¿Se entendió? Este es el que quiero que sea gamma prima ortogonal en 0. Quiero que me quede así, pero quiero escribir este vector en términos de las coordenadas de gamma prima, porque es la orientación que vamos a elegir siempre. ¿Se entendió? Entonces, para que quede ortogonal, intercambio y del mismo tamaño, intercambio las coordenadas de gamma prima, ¿verdad? Pero para que quede ortogonal le tengo que poner signo menos aquí o acá, en alguna de las dos entradas. ¿En dónde lo tengo que poner para que esta sea la orientación que quiero? Porque este vector, este es el gamma prima, este es el gamma prima, tiene dos vectores ortogonales aquí, el que va hacia afuera de la circunferencia y el que va hacia adentro. Yo quiero el que va hacia afuera. ¿En dónde va el signo menos? Pero entonces aquí te quedaría menos 1, 0, ¿no, Emiliano? Si tú le pones aquí menos, este llevaría menos y no lleva. ¿Ya lo viste? Entonces, ¿dónde va el menos? Por descarte, va acá. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Todo bien? No solo es ortogonal, Luis Manuel. Este vector no solo es ortogonal a gamma prima, sino que es el vector que apunta hacia afuera. A ver, tú dime. Vamos a checarlo. Ya les debo varias fotos, pero es que no he terminado la hoja anterior. A ver. Vamos a checarlo. A ver. Tienes gamma de t, tienes coseno de t, seno de t. Luego, gamma prima es menos seno de t, coma, coseno de t. Entonces, gamma prima ortogonal, ¿qué te va a quedar? Estoy invirtiendo estos de aquí
y le cambio el signo a este de aquí. Ay, chisme, se me hizo feo aquí. Entonces le cambio el signo aquí y me queda seno de t. Fíjate. ¿Por qué apunta hacia afuera? Porque en esta curva es la misma que gamma de t. Para esta parametrización, ¿ya lo viste? Y apunta hacia afuera, ¿verdad? ¿Sale? Bien. Ok. Sale. Bueno, entonces, me regreso a esta hoja de acá. Bien. Entonces, gamma prima ortogonal de t, ¿quién va a ser? Va a ser gamma 2 prima de t, coma, menos gamma 1 prima de t. ¿Sale? Entonces, la integral de línea sobre la circunferencia del campo, pero en, en, en la dirección ortogonal saliendo del disco, ¿cómo lo vamos a definir? Pues como la integral de línea de esto, ¿de qué? Bueno, ya lo pongo de A a B, ¿no? De A, bueno, de 0 a 2pi, ¿de qué cosa? A ver, F, ¿evaluado en dónde? Va eso primero, ¿no, no Luis? En gamma de t, muy bien. Punto. Esta, ¿no? Que ya la definí aquí. Gamma prima ortogonal en t de t. ¿Sale? Entonces, aquí la observación es ¿cuál? Que esta integral, ¿qué mide? ¿Qué mide? Ah, pero es que hay que precisar porque no solo es con lo ortogonal, porque no es una ortogonal cualquiera. Es la tendencia del campo, ¿a qué? Bueno, me faltaron las R's, ¿no? Las R's. Las R's. Aquí ya no me caben las R's porque estoy con las coordenadas. Bueno, depende de R. Aquí le pongo R, aquí le pongo R. Ya. Atravesar gamma R, ¿no? Si la integral, a ver si me cabe, es positiva, es hacia afuera.
Ya no me va a caber los otros casos. Negativo hacia adentro y 0 en promedio entra tanto como sale, ¿no? A ver, ya van las fotos. A ver, ¿qué les pongo? Primero los dibujos y luego ya la definición. A ver, pongo este de aquí. Bien. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Ah, todavía me falta la... ¿Cuál es la confusión? Todavía me falta, espérenme, todavía no puedo dejar el ejercicio. Hay que definir la divergencia. ¿Cuál es la confusión? No. Yo sugiero, Luis Manuel, que si te estás confundiendo en qué cosa es el campo respecto a un fenómeno, ahorita piensa solo en términos de matemáticas. Porque ya vi que estás revueltísimo. No, nada que ver. Entonces, olvídate de la física. ¿Sale? Entonces, nada más lo que quiero saber es si te queda claro en términos matemáticos qué está midiendo esta integral. ¿Eso sí? Ok, perfecto. Ya. Es que si no, se nos va a ir la clase en una clase de física que además no he preparado porque no me pensaba enfocar en la parte de cómo se aplican estas cosas. Simplemente es que sepan que estas cosas tienen aplicaciones a ese tipo de cosas. ¿Sale? Nada más. Pero no me quiero clavar en eso, pues si no se nos va un montón en eso. ¿Va? Bueno, ahora. Entonces vamos a definir la divergencia, como le hicimos con el rotacional. Entonces, tomamos una función, un campo de un dominio de R2 a R2. Aquí es muy importante que sea R2, porque el rotacional y la divergencia para campos en dimensión mayor van a ver que es distinto, ¿ok? Bueno, entonces toman un campo así. Vamos a tomarlo de una vez de clase C1, porque el ejercicio es para este tipo de funciones en D. D abierto. Entonces, la divergencia de F en X0, ¿cómo se va a definir? De acuerdo a lo que hicimos con el rotacional. A ver, Leonel. Aquí está el profesor. Ajá. A ver,
¿Me puedes decir cómo los vamos a definir? No, no tengo idea. A ver, ¿cómo definimos el rotacional? Como el límite de la integral de línea. ¿Y por qué entonces no tenías idea? El límite de la integral de Ajá. sería ¿Sobre quién? gamma ortogonal. Sobre gamma R de F en gamma ortogonal, ¿verdad? De gamma ortogonal, Ok, ¿verdad? ok. Entre, Mm, aquí lleva una R, ¿verdad? entre, era el área, ¿no? El área que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Ok, ¿De acuerdo? sí. Sale. ¿Y cuál es la interpretación de esto? Entonces, observación. ¿Cuál es la interpretación de esto? Fíjate. Que, de acuerdo a lo que estuvimos haciendo, esta integral te va a quedar proporcional al área del disco que encierra la curva, ¿verdad, Leonel? Porque es una integral de línea, Sí. ¿sale? Entonces, la constante de proporcionalidad te la va a dar la divergencia, como ocurrió con el rotacional, ¿te acuerdas? Esto queda proporcional al área. Al momento de dividir el área, justamente te quedas con la constante de proporcionalidad para cada circunferencia de radio R, y al tomar el límite cuando el radio tiende a cero, te da un real, bueno, en el caso de que existe este límite, te da un real que cómo se interpreta. Entonces, si la divergencia de F en un punto es positivo, ¿qué significa? ¿Leonel? Mm, Tiene que siempre ver con esta tiene- observación, ¿no? Oigan, puse bien un atravesar, así no se escribe, ¿verdad? ¿O sí? Ahorita se me fue el avión. ¿Sí es con Z o con S? sí, es con Z. Ah, ok, lo puse bien. Perdón. Con S. A ver si alguien con S dice Luis Manuel, a ver. Algo así como, pero no diverge. Esa palabra es la que no está bien utilizada ahí. Con S. Sí, ya ahorita que lo volví a leer, sí, con S. Ya lo vi raro. Bueno, atravesar con S. Lo vi raro. Ajá. Sí, ok, bueno, ya. Ok. Entonces, eh, ¿qué significa? Se podría decir que el campo se mueve hacia afuera del disco. El campo, el campo tiende a cruzar hacia afuera eh, las circunferencias pequeñas centradas ¿en dónde?
En X0. en X0. ¿Se entendió esta idea? ¿Se entiende la observación? Sí. Simón, sí se entiende. Bien. ¿Cómo ves, Catherine? Sí, sí, le entiendo. Perfecto. Así es. Lo podemos... Se aleja radialmente de X0, ¿verdad? En otras palabras, el campo tiende a alejarse radialmente desde X0. 2. Si la divergencia de F en X0 es negativo, ¿qué ocurre? Pues parece que cruzaría, pero ahora hacia adentro, ¿no? Ajá, el campo tiende a cruzar hacia adentro las circunferencias centradas, pequeñas, centradas en X0. Es decir, el campo tiende a acercarse radialmente hacia X0. ¿Se entiende? Simón, sí, sí, sí. Ajá, que eso es lo que tiene que ver con lo que decía Luis Manuel hace rato, ¿verdad? De los sumideros y esos, y las fuentes y esas cosas. ¿Ok? Pero para que ocurra eso, nada más tienen que tener cuidado porque se vayan a revolver con cosas de ecuaciones diferenciales y para clasificar los puntos estables en ecuaciones diferenciables, se tiene que anular el campo en esos puntos. Pero bueno, nada más una observación para que no se vayan a confundir. Bueno, ahora, para que tenga sentido esa clasificación, ¿ok? Para medir la divergencia no hace falta que se anule la derivada. Eso lo puedes medir en cualquier punto. Bueno. Ahora, la otra observación es que fíjense que el rotacional y la divergencia son reales, pero están midiendo propiedades del campo asociada a dos propiedades que tienen que ver con cómo se comporta radialmente y cómo se comporta girando, que justo tiene que ver con las coordenadas polares. Y esa parte, Alfredo les va a platicar la parte de cómo ver esto del rotacional y la divergencia en coordenadas polares. ¿Sale? Pero básicamente, la otra observación es que gamma prima y gamma prima ortogonal pues forman una base local en gamma de t, ¿verdad? Entonces,
el campo en gamma de t punto gamma prima de t y f en gamma de t punto gamma prima ortogonal de t, estos dos valores reales justamente están midiendo cómo se comporta el campo en dos direcciones ortogonales. Es estar midiendo estos dos productos puntos, les mide cómo es el campo en una base ortogonal, no ortonormal, porque estos no son de tamaño 1, ¿ok? Entonces, miden el comportamiento de F en una base ortogonal. Bueno. Entonces, 4, esta integral de línea mide un comportamiento angular y esta otra mide un comportamiento radial. ¿Sale? Ahora sí el ejercicio. ¿Cómo calculamos la divergencia en el plano en un punto x0 con las parciales de f? Es esperable que se pueda, ¿verdad? Porque el rotacional se pudo. Esta es la parte que, a ver, se trata de que ustedes lo vayan sacando, obviamente aquí les vamos orientando, ¿no? Aquí nos vamos orientando. Se obtiene el gradiente de G ortogonal. No entendí, Luis Manuel. A ver, nada más recordatorio. El rotacional de F en el plano, en términos de las parciales, ¿cómo se mide? Es que me confunde que digas gradiente, porque no sé qué gradiente, de qué gradiente estás hablando, porque aquí no salen gradientes. Pero, a ver, por eso pregunto ¿quién era el rotacional? ¿Quién era el rotacional en términos de las parciales de F? La parcial de F2 respecto de X en X0 menos la parcial de F1 respecto de Y en X0. Que es como la antitraza, algo así, o sea, porque el pedo es el signo menos, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la antitraza de la matriz derivada de F en X0. ¿Sale? Pero ni es su gradiente ni nada de esas cosas. ¿Ok?
Bueno. Ya. ¿Qué creen que debería de quedar? Algo que tiene que ver con la traza, ¿verdad? Ok. Pero ¿de dónde va a salir el asunto? Fíjense. Por cómo es la definición. ¿Dónde está? De esta integral. Es una integral de línea. El chiste es saber relacionar esto con la que ya sabemos calcular con las parciales, ¿no? Es decir, la pregunta es, aquí, ¿cómo poder expresar esto en términos de un rotacional? O sea, el hint es ese. Saber escribir esta integral, la que se utiliza para calcular la divergencia, en términos de una integral de línea que nos sirve para calcular el rotacional. Porque de esa manera vamos a encontrar la relación que hay entre el rotacional y la divergencia, ¿verdad? ¿Se entendió el hint? Sí, profesor. Sí, algo. Vale. Entonces, toda la clave está en, a ver, esta integral punto gamma prima ortogonal, esto hay que saberlo escribir en términos de la integral de línea que nos sirve para calcular, definir el rotacional, ¿verdad? Entonces, va otro hint. Va otro hint. A ver, ¿les mando foto de este o...? Pues sí, ya, y todo lo hacemos ya en otra hoja. A ver, fíjense. ¿Tienen su gamma R aquí? ¿Tienen un punto aquí, gamma de T? Y tienen su flecha roja del campo. F en gamma de T. Ya. Acá está la gamma prima de T. Y acá está la gamma prima ortogonal de T. El rotacional de F, por otro lado, en X0, es el límite cuando R tiende a 0 de la integral de gamma de F de gamma R entre
pi por r al cuadrado. ¿Sale? Entonces, el chiste es saber utilizar esta expresión. Para poder utilizar esta expresión, lo que necesitan es aplicar un campo a una curva, la curva ya la tienen, y hacer el producto punto con gamma prima. Pero aquí el problema es que tienen gamma ortogonal, ¿no? Pero ¿qué pueden hacer? Pueden, para obtener lo que ustedes quieren, en lugar de hacer el producto punto, hay que saber expresar esto. Es más, aunque la vuelva a mandar la foto. Hay que saber expresar esto de aquí, se va a ver mejor aquí. Si van este producto punto del campo en gamma de t punto gamma prima ortogonal, es lo mismo que si en lugar de hacer el producto punto con gamma prima ortogonal, lo hacen con gamma prima y un campo ortogonal a f. ¿Se entendió? Es decir, aquí están tomando para esta integral, para la divergencia, el campo que se tienen que tomar, la flecha que se tienen que tomar es esta y esta. Esto es para la divergencia. ¿Sale? Para que ustedes puedan utilizar esto, tienen que utilizar este. Y entonces, para que puedan relacionar ambos conceptos, lo que tienen que hacer es tomar un ortogonal al campo. ¿Lo ven? F ortogonal en gamma de t. ¿Están de acuerdo que definiendo apropiadamente este campo, el producto punto entre estos dos les debe de dar lo mismo que el producto punto entre estos dos? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, sí, sí. Entonces aquí lo que les va a salir es, esto es para calcular la divergencia de f en x0, ¿no? Esto tiene que, o sea, estos dos vectores lo van a usar para esto. Y estos dos lo van a utilizar para calcular el rotacional no de f, sino de f ortogonal en x0. Y esto es lo que les va a permitir establecer el vínculo. ¿De acuerdo? Ese es el truco. Entonces ya lo demás es ir sustituyendo. Entonces tienen f en gamma de t punto, ¿quién era? R, ¿quién era el gamma prima ortogonal? ¿Dónde está esa hojita? Acá está. Es pero por R, ¿verdad? Simón, sí, sí, sí. Nada más aquí tengo que poner gamma sub R, R, sub R, sub R, y ya, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué me queda? R por este de aquí, que es menos seno de t, coma coseno de t, dt. Pero esto que es igual, me sigo para la otra hoja. Entonces, déjenme volver a mandar esta foto. ¿Es igual a qué? Entonces, como yo quiero que aquí aparezca gamma prima, pues aquí tengo que poner R, R, lo voy a poner tal cual, coseno de t, seno de t, dt.
¿qué tengo que poner aquí para que este producto punto sea el mismo que este? ¿Quién es f en gamma de t? O sea, acuérdense que f en gamma de t es, en la primer coordenada es f1 en gamma de t, coma, f2 en gamma de t, ¿verdad? O sea, en sus funciones coordenadas. Entonces, si hacemos esto aquí, ¿cómo acomodamos esto para que nos quede lo que queremos? Pues podría poner, ah, pues, o sea, sí, justamente f en gamma de t, pero en sus funciones coordenadas. Pero no tal cual, ¿no? F2, Sí, lo negativo, lo que puso Marco. eso, F2 en gamma de t, coma, menos F1 en gamma. Ya no voy a poner la t porque no me cabe y punto aquí. Y si ven que este producto punto es el mismo que este producto punto, porque aquí ¿quién me queda? En la primera entrada me queda R, F1 por menos seno. F1 por R por seno. Y en la segunda, más, ¿qué queda? En la segunda entrada, ¿qué queda? F2, R coseno. F2, R coseno. Y ya queda lo mismo, ¿lo ven? Esto es la integral sobre gamma de F ortogonal de gamma, donde F ortogonal es de un punto XY es igual a ¿qué? A F2 en XY, coma, menos F1 en XY. Chin. Bueno, ya ahí queda. Perfecto. Y ya con esto podemos continuar haciendo el cálculo, ¿no? Porque entonces, como la divergencia de f en x, 0 es el límite cuando r tiende a 0 de la integral de línea sobre gamma r de f en gamma ortogonal, de gamma ortogonal, sobre pi por radio al cuadrado, sustituye, ¿qué me queda? El límite cuando r tiende a 0 de la integral de línea sobre gamma r de f ortogonal de gamma r sobre pi por radio al cuadrado. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Esto es ¿quién por definición? Entonces, ¿qué? Es el rotacional de f ortogonal, ¿verdad? Entonces, la divergencia de f en x0 es el rotacional de f ortogonal en x0. ¿Y esto quién era? Por ser de clase C1, ¿cómo calculamos este rotacional? Es la parcial. A ver, déjenme regresar. ¿Dónde estaba eso? La parcial de f2. De la segunda coordenada de esta función.
Ah, ok, ahora sería la F ortogonal. ¿Dónde definí la F ortogonal? Aquí, ¿no? Tienes la segunda función de F ortogonal. Ok, pues está fácil, ya sería la parcial de F2 ortogonal con respecto a X en este caso, ¿no? Evaluada en XY. No. A ver, el rotacional es la parcial respecto a X de la segunda función coordenada. Entonces, aquí queda la parcial de qué función respecto a X. Pues sería Es, la F ortogonal, ¿no? es la segunda función coordenada de esta función. La segunda función coordenada de esta función, que es menos F1 Ok, ok. en X0. ¿Se entendió? Sí, profesor. Más, ¿qué cosa? Ah, no, perdón, menos Sería la segunda la parcial respecto de Y de la F. primer función coordenada, de la primer función coordenada Que en de este la caso que estamos calculando el rotacional. ¿Quién es la primera función coordenada de F ortogonal? es Es F2. la F2 en X0. Profe, Hey, tengo la misma duda que Alexi. Ahorita cuando sacó en las operaciones anteriores, ¿por qué puso de que es la integral de líneas sobre gamma? Pero lo está multiplicando por coseno de t, seno de t, y esa y no es la derivada de la gamma. a ver, ya la regué, ¿verdad? Es que lo que yo entendí que era como que el ortogonal a F o sea, uno era ortogonal y el otro no. Y creo que cuando hizo las cuentitas puso ambos ortogonales. Cuando hizo con el dibujito que nos enseñó y todo eso. Sí, algo hice mal porque me está quedando menos lo que quiero. Entonces, sí, algo hice mal. Es que según yo en la cuenta, ajá, ahí en esa Aquí, ¿no? puso, ajá, ahí por ejemplo puso F de gamma, F valada en gamma y luego por el ortogonal de gamma, ¿no? De la Pero tienes. derivada. Y ahí puso, en lugar de poner el Ah, ortogonal, sustituí mal, era este. sí, exacto. Ya. O sea que todo eso va a estar mal ahí. Por eso no me salió como quería. Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer entonces para corregir esto que ya fue un error grande? A ver, este dibujo está bien. Déjenme borrar de las fotos esta de aquí y la anterior. Sí, sustituí mal la gama ortogonal, sí, lo tenía ahí. A ver, ¿en qué hoja fue la falla? Fue esta sustitución, ¿verdad? Sí, según yo desde ahí. A ver, déjenme quitar esto para... Voy a tener que hacer recorte aquí. Sí, ya vi, no me salió el signo que necesitaba y me di cuenta del final que lo estaba haciendo mal. A ver. Va de nuevo. Por no hacer bien la sustitución desde la cuenta inicial ahí. Ya. A ver. Esta parte está bien. El dibujo está bien y esto, ¿no? Ajá. A ver, les mando la foto de esto. Ya, perdón por el desastre. Ahora, vamos a sustituir bien.
Esto entonces lo desecho porque esto no me va a quedar bien. Ok, entonces hay que sustituir esto bien, ¿eh? Porque no me quedó los signos como me tenía que quedar. Entonces, a ver, va de nuevo. Por un lado, la integral sobre gamma R de f de gamma R ortogonal es igual a ¿qué? A la integral de 0 a 2pi de f en gamma R de t punto gamma R' ortogonal de t de t. Sale. Eso nada más es lo mismo que aquí. Esto aquí es igual. Sustituyo esto. Y me queda la integral de 0 a 2pi. Voy a sustituir de una vez esto. F1 en gamma de t, coma F2 en gamma de t, punto. Este es el que tengo que escribir bien. El gamma prima ortogonal era este, no este. ¿Verdad? Nada más hay que multiplicar por R, pero es este. Es R por coseno de t, coma seno de t, dt. Ahora sí. O sea, yo sustituí me faltó. O sea, cuando hice yo la sustitución, me fui con la finta que era este, pero era este. ¿Ahora sí está bien? Ah, Simón. Sí, ya está bien, profe. ¿Ahora sí? Ok. Es que hace frío y Hace todos nos frío. equivocamos. Yo también estaba diciendo las cosas. Sí. Entonces, esto es igual a ¿qué? La integral de 0 a 2pi. ¿Cómo ajusto esto para que me quede aquí la gamma prima? A ver, acá voy a poner punto, punto. Gamma prima tiene que ser R coseno de... No, R menos seno de t, coma coseno de t. Esto es lo que quiero. Esta es gamma prima. ¿Cómo tengo que ajustar estas coordenadas acá para que me quede este? O sea, invertí las coordenadas. A ver, invierto las coordenadas y aquí queda F2 gamma de t, coma F1 en gamma de t, ajá. ¿Y quién lleva el signo menos? Sería el menos F1. Este menos no aparece en la igualdad anterior, pero Ah, está que en la primera coordenada, ¿verdad? sería el menos F2, ¿no? Aquí, ¿verdad? Así es, profesor. Sí. A ver, chequen, por favor. Por este me da F2 R seno. F2 R seno, ese sí aparece. F1 R coseno, F1 R coseno. Ahora sí está bien, ¿verdad? Dt. Esto es la integral de 0 a 2pi de f ortogonal en gamma de t punto gamma prima de t, ¿verdad? De t. Ahora sí. Y esto es la integral, todos con gamma r, ¿no? Gamma r, 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 gamma r. Ya. Esto es la integral de línea sobre gamma r de f ortogonal de gamma. Ya, ahora sí, r. ¿Cómo me quedó el f ortogonal?
me quedó menos F2, creo que ahora sí está bien, de XY, coma, F1 en XY. ¿Sale? Bueno, entonces, la divergencia de F en X0, que es el límite cuando R tiende a 0 de la integral sobre gamma R de F de gamma R ortogonal sobre pi por radio al cuadrado. Esto es igual al límite cuando R tiende a 0 de esta integral sobre gamma R de F ortogonal de gamma R entre pi por radio al cuadrado. Y esto vuelve a ser el rotacional de F ortogonal en X0. Antes de mandarles la foto, déjenme ver que lleguemos a la fórmula correcta. ¿Y esto a qué es igual? Es La parcial. Con respecto a X. la parcial de la segunda función coordenada respecto a X, F1, profesor. que sería la F1, ¿verdad? Simón, evaluada en X0. Evaluada en X0. Eso le restamos Menos, con el menos que ya tenemos es un más. ajá, la parcial de la primera función coordenada ya queda más, lo voy a poner aquí así, menos Con la respecto a Y. parcial de F2 respecto De Y. de Y en Evaluada en X0. X0. Y ahora Y esto ya quedó, ahora sí ya me quedó como quería. y ahí se hace más. Y ahora sí ya está. Estaba tomando entonces otra orientación, ¿sale? Simón, profe. Ya quedó bien. Bien. Y ya estuvo. ¿Puede mandar la foto que acabo de quitar, please? Sí, Hasta que tengan chance, por sí, sí. Perdón, ahí se me fue el sustituir mal. ¿Ya ven por sustituir mal? Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Cómo ven? Está chido, está divertido. Sí, está bonito, ¿no? Estas cuentas están divertidas para hacerlas juntos. Sí. O sea, el error fue un error bobo, ¿no? Si usted se equivoca, ya los que están participando después nos equivocamos y hacemos todo mal. Sí. Y eso que vamos todos juntos, ¿eh? Ándele. Y literal fue una sustitución mal hecha a lo bobo, porque, o sea, claramente había que sustituir esto, no esto. Es que vio de rápido, profe, y pensé que era el medio. Sí, por acelerarme. Y no, todos metimos la pata juntos. Bueno, ni modo, así pasa. Pero bueno, ahí lo bueno es que Alexis se dio cuenta que había sustituido mal y pudimos corregir rápido. ¿Sale? Bueno, entonces, esto además, fíjense cómo este de aquí
Esta fue la divergencia, entonces, a ver. Lo vuelvo a escribir. Esta sí es la traza de la derivada, ¿ya lo vieron? Observación. La divergencia de f en x0, esta sí es la traza de la matriz derivada de f en x0. Y se pueden sacar más igualdades, ¿no? Pueden escribir el rotacional en términos de el F ortogonal. ¿Lo hacemos? Al fin que nos queda un ratito. Fierro. Va, entonces a ver, otro ejercicio. Escribir el rotacional de F en términos de F ortogonal. A ver. Eso no lo hemos hecho, ¿verdad? Porque quedó el rotacional de F ortogonal, pero ahora hay que escribir el rotacional de F en términos de F ortogonal. Pues casi seguir la misma recetita que hicimos para la cuenta anterior, ¿no? A ver, ¿será cierto que el rotacional de F es la divergencia de F ortogonal? ¿O qué? O sea, que hay que buscarle, ¿no? Podrá que sí. Pero a ver, hay que escribirlo con cuidado. A ver, entonces vuelvo a escribir el rotacional de F en x0 se escribe como la parcial de f2 respecto de x en x0 más la parcial de f menos la parcial respecto de y en x0. Ahora, f ortogonal de xy, ¿cómo quedó? Como menos f2, f1. Entonces, vamos a escribir la derivada, la matriz derivada de f ortogonal. Entonces, la derivada de f ortogonal en xy, bueno, voy a escribir las puras entradas, sin las variables. ¿Qué nos queda? Son los gradientes de las funciones coordenadas por renglón, entonces queda menos f2 respecto de x, menos f2 respecto de y aquí la parcial de f1 respecto de x y la parcial de f1 respecto de y. ¿Están de acuerdo? Entonces, la traza es ¿quién? Es casi el rotacional, salvo por un signo menos. ¿Ya lo vieron? Simón. Sí. Entonces, el rotacional de f en x0 es igual a menos la traza de la derivada de f ortogonal, ¿verdad? En x0. ¿Están de acuerdo?
Sí, profesor. Ok. ¿Dudas, comentarios? No, eso salió bien. Ok. Bueno. Ya con esto terminamos la parte de analizar con campos en R2, campos en el plano con la integral. ¿Sale? Bueno, ya con lo que les mandó Alfredo, y creo que todavía les falta que les mande algo, creo, ya con eso se acabaría. ¿Sale? Entonces ya con esto terminamos, con esto y lo de Alfredo. Terminamos el tema de integral y campos planos y campos en el plano. O sea, en R2, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿qué sigue? Nuevo tema. Integral y campos en R3. O sea, en el espacio. ¿Va? Bueno, esta parte, ¿qué pasó? No, que sí. Chido. Esta parte tiene dos partes. La integral de línea, que es simplemente generalizar lo que ya estuvimos haciendo en el plano, ahora en R3. Tal cual. ¿Sale? Aquí va a estar, dentro de esto vamos a tener el rotacional del campo, que esto nos va a dar, para campos en R3, nos da una función de R3 en R3. O sea, la imagen ya no es un real, ya es un vector en R3. Nada más para que vean lo distinto que es el rotacional para campos en R3. ¿Sale? Y luego, la segunda parte es integral de superficie. ¿Sale? Que digamos que en cierto sentido es nuevo, pero realmente es una generalización de lo que ya hicimos. Porque son generalizaciones en dos lógicas diferentes. Van a ver. Ya van a ver a qué me refiero. Bueno. Vamos con la primera parte, que es definir integral de línea, que eso es en 10 minutos, en menos lo vamos a hacer. O Ok. sea, ya ahorita una vez empezamos con el nuevo tema. ¿Qué pasó? O sea, ya ahorita ya vamos a empezar con el nuevo tema. Sí, porque esta parte que sigue es muy natural. Bueno. Entonces, a ver, definición. Toman un campo de un dominio en R3 a R3. Vamos a definir integral de línea en R3. ¿Qué necesitamos para la integral de línea? Pues una curva, ¿no? Gamma de un intervalo AB a D, que está en R3. ¿Sale? Suave a pedazos. Ok. La integral, bueno, obviamente gamma mayúscula es la imagen de gamma. La integral de línea sobre gamma del campo de gamma, ¿qué va a ser?
¿Qué creen que sea? Lo mismo, Parecía que va a ser análogo, ¿no? totalmente lo mismo. Porque esta definición es, o sea, esto está en R3, esto está en R3, el producto punto está bien definido. Si ustedes toman una, o sea, imagínense que esto es una papa en R3 y su frontera, esta es una región que le vamos a llamar omega. Omega es una superficie en R3, tal que la frontera de omega, no, perdón, el borde. Entonces le voy a poner aquí frontera con asterisco. Luego vamos a precisar esto. El borde de omega, pues es la curva gamma. Gamma es el borde. ¿Por qué? Porque como es una superficie, pues obviamente, su frontera es ella misma, ¿eh? La frontera de omega es omega. Estamos tomando omega compacta, con todo y la orilla. Entonces la orilla es así, frontera con asterisco, para ver qué es el borde. ¿Sale? Y es exactamente lo mismo. Entonces, dice Luis Manuel, serían las orillas del pan, pero piensa en una superficie, entonces piensa más como en una papa frita. Porque el pan es muy grueso, ¿no? ¿Sí? La integral de línea en Rn se define exactamente igual. Ya lo podemos definir de una vez, ¿no? A ver, es entonces definición. Sea f una función de un dominio en Rn a Rn igual gamma de un intervalo AB a D, suave a pedazos, gamma es la imagen de gamma, y la integral de línea del campo sobre gamma de gamma es exactamente lo mismo. F igualado en gamma de t, punto gamma prima de t, de t. Es la integral de línea. Ya, sobre gamma, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que se cumplen las mismas propiedades, ¿verdad? Que separa, que puede sumar parametrizaciones, y que cambia el signo si inviertes el sentido. Todas las propiedades que tengan sentido para Rn las va a tener aquí. Que son, si quieren, el viernes repasamos cuáles son. ¿Sale? Pero yo creo que todas. Estoy pensando si hay alguna que no. Pero yo creo que todas. ¿Sale? ¿Ya? Bueno, espérame tantito. Todavía me quedan 5 minutos, Luis Manuel. ¿Que ya están muy cansados? Alguito, la neta, sí. Bueno. Ahora, nada más un avance para el rotacional. Fíjense, aquí está E1 en R3, E2 en R3 y E3 en R3. EI, estamos en R3. Entonces, ¿por qué el rotacional en R3 nos va a dar un vector en R3? Porque fíjense que tienen 3 rotaciones en planos canónicos. Tienen la rotación alrededor del eje E2, del eje Z, donde están girando el plano XY, igual que como lo estuvimos haciendo ahorita. Eso nos va a permitir calcular fácil el rotacional de curvas en este plano que estén metidas aquí. Pero lo mismo si giran, si el giro es en el plano XZ, alrededor del eje Y. Y finalmente van a tener una rotación en el plano YZ, donde el giro es alrededor del eje X.
O sea que vamos a tener rotacionales en 3 planos canónicos y por eso nos van a salir el rotacional de un campo, por eso va a ser un vector de R3 en R3. Pero ya todo le entramos, ya todos los detalles que faltan los vemos el viernes, ¿sale? Va. Bueno. Sí, ya se puede parar la grabación ahora sí.